Hola a todos, espero que estén muy bien. Puse a grabar la reunión por si alguien quiere revisar la charla más adelante. Mi nombre es Gabriela Rosso, soy estudiante de medicina de décimo semestre y hoy voy a hablar sobre cáncer de tiroides. Entonces vamos a hablar un poco sobre las generalidades del cáncer de tiroides, luego vamos a hablar sobre el cáncer diferenciado de tiroides, que incluye el papilar y el folicular, y luego vamos a hablar de los cánceres de tiroides que no son tan comunes, como el cáncer anaplásico y luego el medular. Entonces, para empezar, el cáncer de tiroides es una neoplasia maligna que se origina de las células del tejido tiroideo. Como podemos ver en esta imagen, el tejido tiroideo se va a conformar por las células foliculares y de estas va a surgir el cáncer bien diferenciado de tiroides, el papilar y el folicular, y además el anaplásico. Y de las células C o parafoliculares que pueden ver aquí, que son las que van a producir calcitonina, de estas se va a diferenciar el cáncer, se va a originar, perdón, el cáncer medular de tiroides, que es importante tener en cuenta. El más común va a ser el papilar en el 85% de los casos, luego le sigue el folicular. Del 1 al 2% de los cánceres de tiroides va a ser medular y el anaplásico va a ser únicamente menos del 1% de los cánceres de tiroides, que es importante también tener en cuenta que lo más importante es que la ecografía es el método imagenológico de elección para sospechar posibles nódulos que vayan a ser malignos. Entonces, nosotros el semestre pasado hicimos una charla sobre el abordaje del nódulo tiroideo. Está en el canal de YouTube por si quieren repasarla. Entonces, este es como un recorderis de las cosas más importantes de la charla, que únicamente deben biopsiarse nódulos de 1 centímetro o más si presentan alguna característica sospechosa de malignidad en la ecografía. Dentro de estas características están los bordes irregulares, la hipoecogenicidad, el aumento o vascularización, microcalcificaciones y que los nódulos sean más altos que anchos en la vista transversal de la ecografía. Luego de que se hace una biopsia, que siempre se hace con aguja fina, vamos a tener el sistema Bethesda que nos va a permitir clasificar estos nódulos. Los nódulos Bethesda 2 van a ser benignos y pues no van a requerir pues ni pruebas moleculares adicionales ni cirugías. El Bethesda 5 o 6 van a ser malignos y no van a requerir pruebas moleculares porque pues ya está confirmado que son malignos y requieren un tratamiento. Y el Bethesda 3 y 4 es una clasificación indeterminada y en estos casos se recomiendan pruebas moleculares para determinar qué tan probables que sean malignos o no, pues los nódulos. Pero pues esto es solo como un recorderis muy chiquito. Pues del nódulo tiroideo se pueden hablar muchas cosas y pues también hay muchos matices, entonces les recomiendo la charla por si quieren repasar el tema. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sobre el cáncer diferenciado de tiroides, especialmente el carcinoma papilar. Este en general, en la mayoría de los casos, va a ser, va a tener una clínica indolente, va a tener un crecimiento lento, poco agresivo y pues por lo tanto va a tener un buen pronóstico, pero vamos a tener distintos factores de riesgo. Vamos a tener el antecedente de exposición a radiación ionizante. Entonces, por ejemplo, en las personas que estuvieron en el accidente de Chernóbil, esa gente tiene más, pues, como riesgo de desarrollar carcinoma papilar. Y va a haber mutaciones que van a ser específicas, sobre todo relacionadas con mutaciones en cromosomas relacionados con genes de tirosina quinasa, pero pues esto pues tampoco es como tan común que las personas estén expuestas a esta radiación. Y vamos a tener variantes familiares en el cromosoma 9, el brazo largo, al igual que el brazo largo del cromosoma 14, que van a corresponder al 3 al 9% de los cánceres papilares. Entonces, pues como podemos ver, realmente genético tampoco es pues tan común. Entonces, hablando como en general de los cánceres, este es uno de los que tienen pocas mutaciones, pues comparado con otros cánceres, y dependiendo de las mutaciones específicas, vamos a tener una subclasificación. Entonces, vamos a tener el subtipo con mutación en el gen BRAF, que corresponde al 60% del carcinoma papilar. Este luego se va a subdividir en la variante clásica y de célula alta. El de célula alta es muy importante porque este no va a tener tan buen pronóstico, suele hacer metástasis a los ganglios linfáticos y suele ser resistente a la yodoterapia porque se ha encontrado que justamente el gen BRAF
se relaciona con la captación de yodo y pues de la organificación. Entonces, si este está mutado, pues la yodación se va a afectar. Vamos a tener mutaciones en el gen RAS en el 15% de los casos y este va a corresponder a la variante folicular, pero es la variante folicular del carcinoma papilar, no el carcinoma folicular. Y dentro de este subtipo vamos a tener la variante encapsulada con o sin invasión y este también pues se le dice NIFT, pero pues no es tan importante porque como podemos ver aquí, las siglas corresponden al nombre Non-Invasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-like Nuclear Features y pues es indolente, pues justamente porque no invade. Además de de estos subtipos que son los más comunes, vamos a tener los reordenamientos cromosómicos en el 12% de los casos que van a causar expresión anormal de dominios tirosina quinasa, como estaba diciendo anteriormente, en genes como RET y ALK. Vamos a ver que el RET va a ser muy importante, pero pues no tanto en el carcinoma papilar, sino en el medular. Y vamos a tener en el resto de los casos, en un 13%, pues subtipos tumorales del carcinoma papilar que no tienen como una mutación característica. Luego, hablando un poco sobre las generalidades del carcinoma folicular, que también es diferenciado, vamos a tener que este también va a tener como mutaciones en el gen RAS, pero también se relaciona mucho con la función del oncogen PAX8 PPAR gamma. El pronóstico también suele ser bueno, pero va a depender del tamaño tumoral, de la edad del paciente y del grado de invasión vascular. Esto es muy característico de los carcinomas foliculares, que no van a invadir ganglios linfáticos, pues como en general, como si lo hace el carcinoma papilar, sino que va a invadir estructuras vasculares y justamente el grado de invasión vascular va a predecirnos el riesgo de metástasis a distancias. Por otro lado, vamos a tener otro subtipo de carcinoma folicular, que es el carcinoma de células de Hurtle, y este subtipo va a ser genéticamente diferente, va a ser ampliamente invasivo al extenderse profundamente y tener también invasión vascular. Y por eso es más fácil que haga metástasis a distancia, especialmente a pulmón y hueso, y van a ser refractarios a la yodoterapia. Listo. Ahora pasando al manejo, voy a hablar un poco sobre la evaluación preoperatoria. Esto en general va a incluir todos los tipos de cánceres de tiroides, no solo los bien diferenciados. Entonces, como ya dije, lo más importante es sí o sí tener una ecografía de cuello y es obligatorio porque nos va a permitir también pensar si hay alguna sospecha de metástasis a los ganglios. Y la tomografía computarizada con contraste, el TAC, o la resonancia se van a usar en casos específicos, no es como que a todo el mundo se les pida, sobre todo cuando hay tumores grandes, hay sospecha de extensión fuera de la tiroides, entonces si ya nos está, por ejemplo, no sé, invadiendo diferentes estructuras adyacentes, metástasis ganglionares o, súper importante, histologías agresivas como el carcinoma medular, poco diferenciado o el anaplasia. Em, También se recomienda la evaluación de cuerdas vocales para verificar la movilidad bilateral de cuerdas vocales porque, como ya se sabe, la tiroidectomía pues tiene el riesgo de que se afecte el nervio laringio recurrente y pues se afecten las cuerdas vocales. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar sobre específicamente el tratamiento para carcinomas bien diferenciados. Entonces, para los microcarcinomas papilares menor a 1 centímetro, se ha propuesto que se pueden vigilar de forma activa. Obviamente, pues como ya vimos, hay algunos subtipos que van a ser más agresivos que otros. Entonces, por eso es muy importante la vigilancia activa con una ecografía y pues verificar que si está creciendo de una forma pues muy rápida, pues es mejor operarlo. Pero entonces aquí ya tenemos como una determinación, dependiendo del tamaño, de qué debemos hacer. Entonces, cuando el tumor es de entre 1 a 4 centímetros, se recomienda la lobectomía o tiroidectomía total, generalmente lobectomía en estos casos, y no se requiere vaciamiento ganglionar si son carcinomas papilares no invasivos, no tienen ganglios afectados por imagen, o sea, si no hay ningún ganglio sospechoso, y hay tumores de hasta 4 centímetros. Si ya son mayores, em, puede sugerirse mejor hacer una tiroidectomía total o vaciamiento ganglionar. Ya vamos a ver específicamente cuándo se recomienda el vaciamiento.
Y también los carcinomas foliculares, en la mayoría de los casos, se recomienda la lobectomía. Y pues como ya les dije, mayores de 4 centímetros se recomienda tiroidectomía total o cuando pues hay lesiones bilaterales. El pronóstico en general es muy bueno, la mortalidad es menor al 5%. Y pues esta tabla me pareció muy buena porque nos resume un poco lo que ya he dicho de cuando se indica la biopsia, cuando hacer la tomografía o la resonancia magnética, pero lo más importante aquí es tener en cuenta que se recomienda vaciamiento ganglionar, ya sea del compartimiento lateral o central, si pues hay ya sospecha de ganglios linfáticos, pues como que han sido comprometidos. Y cuando pues vamos a ver también en los otros tipos de cáncer, en el carcinoma medular se recomienda disección del compartimiento central y pues ya cuando uno ve que el nódulo se sale de la tiroides, también se recomienda. Entonces, bueno, ¿qué nos va a decir si después de la cirugía requerimos yodoterapia? Entonces, anteriormente a todos los pacientes se les mandaba yodoterapia, pero ahora se ha visto que no necesariamente afecta pues como la respuesta después y la recurrencia. Entonces, por eso se propone clasificar a los pacientes en de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Como podemos ver aquí, la mayoría van a ser de riesgo bajo y muy pocos, el 8%, van a ser de alto riesgo. Entonces, los de bajo riesgo son aquellos que no tienen metástasis ni locales ni distantes. Todo el tumor, pues de forma macroscópica, se resecó. No hay una histología agresiva, o sea, generalmente no son los de célula alta. No hay invasión vascular, especialmente en los foliculares. Y hay menos de 5 ganglios comprometidos, ya pues cuando se tiene el reporte de la histopatología. Los de riesgo intermedio son aquellos que tienen más de 5 ganglios comprometidos, a histología agresiva, invasión vascular, cuando ya está la variante BRAF, o sea, la célula alta, y cuando hay invasión microscópica del tejido adyacente a la tiroides o a los músculos pues, cervicales. Y los que son de alto riesgo son aquellos que tienen invasión macroscópica de estructuras del cuello adyacentes y pues críticas, como puede ser la vía aérea. Entonces ya cuando entran a la cirugía y ven que pues ya está invadiendo los tejidos, cuando hay resección incompleta, o sea que sabemos que macroscópicamente estamos dejando tejido residual neoplásico, metástasis a distancia, que los nódulos patológicos ya positivos para el tumor sean mayores a 3 centímetros y que el tumor, si es de tipo folicular, que tenga una extensión y invasión vascular extensa. Entonces, como podemos ver, los de riesgo bajo tienen menos del 5% de recurrencia, intermedio del 10 al 20% y los de alto riesgo del 30 al 55%. Entonces, los de bajo riesgo no se recomienda terapia pues con yodoterapia. Los del riesgo intermedio sí, pero no en todos los casos. Se recomienda cuando hay invasión vascular, cuando hay una histología agresiva como célula alta o cuando hay más de 5 ganglios comprometidos. Y sí o sí, en los de riesgo alto se recomienda yodoterapia. ¿Qué es lo que nos permite la yodoterapia? Recordemos que la tiroides fisiológicamente es el único tejido en el cuerpo que le sirve el yodo. Entonces, si le damos yodo, ya sea radioactivo o pues normal, pues fisiológicamente la tiroides va a captarlo. El yodo radioactivo, obviamente como su nombre lo dice, es radioactivo, tiene el yodo 131 y lo que nos va a permitir es, uno, reducir la tasa de recurrencia y lo que va a hacer es como destruir si quedó alguna célula en la tiroides maligna. También puede hacer que uno quede hipotiroideo, así pues le hayan hecho una lobectomía, entonces es muy importante tener esto en cuenta. Em, y aparte del yodo radioactivo, es importante tener en cuenta que, pues claramente como estamos quitando o toda la tiroides o una parte, debemos hacer suplencia hormonal con levotiroxina. Entonces, no necesariamente uno queda hipotiroideo cuando le hacen una lobectomía, pero existe el riesgo y el riesgo es alto. Entonces, cuando los pacientes son de bajo riesgo, vamos a tener unas metas de TSH diferentes a las de riesgo intermedio y alto. ¿Por qué? Porque estamos tratando de suprimir
la producción de hormona tiroidea fisiológica, sobre todo cuando hay riesgo alto. Entonces, como pueden ver, la meta de TSH va a ser súper suprimida en los de alto riesgo. En cambio, los de bajo riesgo no necesariamente se necesita suprimirlo. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo que hay mayor riesgo de recurrencia en los de alto riesgo. Entonces, lo que va a hacer la levotiroxina es suprimir la hipófisis por feedback negativo para que no haya una estimulación por la TSH de la tiroides, así haya quedado una célula. Y de esta forma vamos a hacer que las células no empiecen a producir hormona tiroidea y pues tampoco se vayan a como multiplicar. Y también es importante tener en cuenta que uno de los marcadores que nos ayudan a ver si hay o no recurrencia, así como en el cáncer de colon o en el cáncer, no sé, pancreático como con el CA 19-9 o la alfa-fetoproteína, en este caso va a ser la tiroglobulina, que ya vamos a ver. Entonces, después de una lobectomía, se recomienda de seguimiento una ecografía tiroidea anual durante los primeros 5 años, el monitoreo anual también con hormonas tiroideas y hasta el 29% puede desarrollar hipotiroidismo después de la cirugía, como les dije. Entonces, pues es muy importante tener el monitoreo de hormonas tiroideas para que pues, el paciente no termine con hipotiroidismo pues no tratado. Después de una tiroidectomía total, se recomienda también seguimiento anual con ecografía, con los niveles de tiroglobulina, por lo que les digo. La tiroglobulina pues no va a ser tan útil en la lobectomía, pues porque igual fisiológicamente pues se va a estar secretando tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y TSH. Y para cáncer de bajo riesgo, no se recomienda supresión de TSH, como les dije, como podemos ver, pues ahí el corte puede ser 0,5. Em, entonces, pues es importante tener eso en cuenta. Y las ecografías pueden realizarse anualmente o cada 2 años, de acuerdo, pues obviamente a cómo vaya el paciente. Se recomienda TAC con contraste de cuello y tórax solo en casos muy específicos, sobre todo cuando hay una tiroglobulina elevada y no se encuentra en la ecografía como un ganglio sospechoso o enfermedad residual o pues recurrencia, sospecha de invasión a estructuras como el tracto digestivo vía aérea o evaluación de áreas como el mediastino o espacio retrofaríngeo. Por otra parte, el PET, sobre todo el 18FDG, solo se recomienda en los subtipos agresivos, como la variante de células altas. Y bueno, vamos a pasar al cáncer que ya es mucho menos común, el anaplásico y pobremente diferenciado, y luego vamos a pasar a hablar del medular. Entonces, el mal diferenciado y anaplásico es como un espectro. El mal diferenciado, pues no es tan terrible como el anaplásico, pero pues también tiene muy mal pronóstico. Es un tumor agresivo y está definido por alteraciones estructurales y como su nombre lo dice, está muy mal diferenciado, entonces pues va a tener características de mal pronóstico y sobre todo va a haber pues altas mitosis y necrosis. Estos, como les digo, pues no son tan comunes, el 6% de los cánceres tiroideos y la supervivencia media va a ser de 3,2 años. Y como tiene mal pronóstico, no, pues es resistente a la yodoterapia. Y el carcinoma anaplásico es mucho menos común, representa el 1% de los casos, pero la supervivencia, como podemos ver, incluso entre el mal diferenciado y el anaplásico, sí se reduce. Es solo de 6 meses, suelen ser muy agresivos, con alta carga mutacional, a comparación, por ejemplo, del papilar que tiene muy poca. Y además de ser refractarios a la yodoterapia, también son refractarios a otro tipo de terapias sistémicas como quimio o radioterapia. El posible origen, entonces, se propone que puede ser o sea, originarse como un carcinoma bien diferenciado y luego por mutaciones volverse anaplásico o a partir pues, de los pocos diferenciados. Las características típicas pues, de mutaciones está el BRAF también, el RAS, el TP53, las vías también tirosina quinasa o por mutaciones en pues ya áreas epigenéticas. En cuanto al tratamiento, pues si ya es resecable, pues claramente lo primero cirugía, radioterapia locorregional y quimioterapia con taxanos con o sin platinos como carboplatino o doxorubicina. Y ya si es irresecable, lo más importante es la preservación de la vía aérea, porque pues este tumor sí se extiende muy rápido, entonces eso es lo más importante y pues tratamiento paliativo.
También se han estudiado terapias ya que son como target, sobre todo con la mutación BRAF, como el dabrafenib y el trametinib. Y ya hablando sobre el carcinoma medular, entonces este va a corresponder, como les había dicho, más o menos al 1-2% de los tumores de tiroides. 75% son esporádicos y suelen darse entre la quinta y sexta década de la vida, más o menos 40-60 años. El resto está asociado a síndromes hereditarios como MEN2A y MEN2B. Entonces recordemos que el MEN2A es cuando tenemos hiperparatiroidismo, feocromocitomas y el carcinoma medular de tiroides. Y el MEN2B es que también tiene feocromocitoma y el carcinoma medular, pero además tiene neuromas en las mucosas y tienen un hábito marfanoide. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Que el gen súper característico que se muta en este tipo de cáncer es el RET, que es un receptor tirosina quinasa. Em, Cuando está relacionado con neoplasias endocrinas múltiples, o sea, MEN, el tumor suele ser multicéntrico, como en general pasa en este tipo de síndromes heredofamiliares, que así como pues tenemos carcinoma medular en diferentes partes, puede ser bilateral en la tiroides, cuando por ejemplo, no sé, en el MEN1 tenemos un insulinoma, también suelen ser múltiples. Entonces, pues tener eso en cuenta. Y pues coexisten con las otras neoplasias endocrinas, como ya les mencioné. El 7% de los casos que en teoría son esporádicos, no hay antecedentes familiares, son en realidad hereditarios, entonces pues importante tener en cuenta. Y otros genes implicados que se han descrito está el RAS nuevamente y el ALK. Dentro de los marcadores bioquímicos está de las células C están la calcitonina y el antígeno carcinoembrionario. Entonces, así como tenemos la tiroglobulina un poco en los diferenciados para saber cómo si hay recurrencia o no, tenemos la calcitonina y el antígeno carcinoembrionario. Entonces, en cuanto al tratamiento, la cirugía es el tratamiento principal. Como les había dicho, también se recomienda vaciamiento ganglionar del compartimiento central y justamente como hay muchos, bueno, no muchos, pero algunos que se relacionan con el MEN, es importante descartar el feocromocitoma antes de hacer una tiroidectomía porque pues luego le puede dar una crisis hipertensiva. Entonces, pues siempre tamizarlo con metanefrinas. Luego vamos a hablar un poco sobre el seguimiento. Entonces, se recomienda cada 6 a 12 meses siempre examen físico, la ecografía y medir los niveles de calcitonina y del antígeno carcinoembrionario. Entonces, cuando la calcitonina está en niveles indetectables, se dice que probablemente está curado. Si está detectable, incluso a niveles normales, hay una posible enfermedad residual y, sobre todo, se habla de agresividad de este tipo de tumor cuando hay una duplicación ya sea de la calcitonina o del antígeno carcinoembrionario en menos de 6 meses. Y cuando se duplica en 2 años, se cree que, pues obvio, es más probable que pues tenga recurrencia, pero puede que tenga una supervivencia a largo plazo porque esa duplicación no fue tan rápida en el tiempo. Y si hay niveles, ya sea del antígeno carcinoembrionario o de la calcitonina mayores a 150 picogramos sobre mililitro, se recomienda hacer TAC de tórax y resonancia abdominal para descartar posibles metástasis. Y en cuanto a la terapia sistémica, se reserva para enfermedad progresiva o sintomática y pues son terapias bastante nuevas. Han mostrado sobre todo un aumento en la supervivencia libre de enfermedad, pero no se ha mostrado un beneficio en la supervivencia global de los pacientes. Pero pues estos son el cabozantinib y el vadetanimib, que pues sobre todo el cabozantinib también se está utilizando en otras neoplasias neuroendocrinas. Y pues es importante tener en cuenta que pues tienen altos efectos adversos y el costo pues es bien alto. Entonces, pues ojalá uno pudiera detectarlo pues cuando esté solo con compromiso de la tiroides. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a mandarles por el chat el link de asistencia para que registren su asistencia. Listo, ahí se los mandé. Muchas gracias por asistir. Y pues igual en los próximos días vamos a estar subiendo la grabación al canal de YouTube y los esperamos en las próximas charlas de
el grupo de interés de endocrino y que ahorita pues estamos en el módulo de tiroides. Muchas gracias, que estén bien.